Damos la bienvenida al licenciado Juan Cubi, ex integrante del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo y columnista del diario El Comercio y analista político. Licenciado Cubi, vamos a analizar la coyuntura siempre compleja que vive el país. No es una cosa, es otra cosa, semana a semana o día a día. Vayamos con el nombramiento que tiene que hacer en forma inminente en la Asamblea Nacional. Tiene 15 días, pero se ha anticipado ya que la decisión la tomarán mucho más pronto. El día de ayer hubo una especie de constante en la Asamblea. La mayoría de los asambleístas de alguna manera aprobó, incluso aplaudió, el hecho de que los integrantes de la terna presentada por el presidente de la República no tenga a políticos identificados como tales. Se notó en las declaraciones de varios de los legisladores una aprobación en este sentido, dando posiblemente el beneficio de la duda sobre los ciudadanos que habían sido propuestos. María Paula Romo fue un poco más específica, citada por Diario El Universo, señala que fue la emisaria del presidente hacia la Asamblea para llevar el listado, la terna, y se dice que a Elizabeth Cabezas le dijo textualmente que con el primero de la terna no necesariamente se está yendo hacia la derecha, sino que la sumatoria de pensamientos va a ayudar para que el país vaya hacia adelante. Habrá que interpretar qué es lo que quiso decir específicamente María Paula Romo, si efectivamente dice lo que le cita Diario El Universo. Y hubo sí alguna expresión contraria, como la de Juan Cristóbal Lloret, ex gobernador de la Suay, asambleísta por esta provincia, uno de los conspicuos miembros de lo que fue Alianza País, quien anticipó que la bancada correísta no apoyará la votación porque a su criterio es producto de una componenda de la derecha. Su opinión. Buenos días, Gustavo, gracias por el espacio. Empiezo diciéndole lo que le decía fuera de micrófono. Usted me llama a veces para analizar unas situaciones que son tremendamente complejas, donde usted necesita una buena porción de detective. Para eso invitamos a los analistas. Sí, pero de detective y otra de clarividente. Es que lo que pasa es que, mire, el análisis político usualmente es viable cuando las decisiones tienen una mínima coherencia. Y yo realmente me sorprendí de la lista por algunas razones. La primera es por la rapidez con la que la plantearon, ¿no? Yo pensé que se iba a tomar unos lo que hace días. Evidente que ya estaba hecha desde hace algunos días por lo menos. Y no días, probablemente un poco más de tiempo, porque según tengo entendido ya estas desconfianzas respecto de la ex vicepresidenta venían ya de un tiempo atrás. Así hablan mucho de que es producto, lo decía Fernando Vega, de una escisión que existe dentro del propio gobierno de Lenín Moreno y de fuerzas internas que se encuentran en una permanente pugna, es lo que decía Fernando Vega básicamente. Y no me sorprendería que la ex vicepresidente haya estado pensando o calculando la posibilidad de una sucesión presidencial. Entonces usted no puede estar como presidente sentado sobre un barril de pólvora. Creo que viene por ahí la situación. Perdóname que haga una pausa, no quería empezar de una manera tan enredada la entrevista, pero no quiero olvidar algo que dijo un importante analista en el programa de Talía Flores en esta semana, de que la vicepresidenta había sido nombrada por un pedido de del gobierno cubano. Esto es lo que concretamente se dijo. Un periodista que merece mucha credibilidad lo señalaba como un hecho esta situación de que fue en definitiva una imposición de la izquierda, de la línea de Correa, de Chávez y de Cuba. Mire, penoso si es que fue así, porque a mí me parece que entonces ya los cubanos también están bastante desubicados, ¿no? Porque a la luz de los hechos, de lo último que, digamos, que pueden presumir la señora Vicuña y su padre son de una postura coherente de izquierda, ¿no? Porque realmente por su trayectoria han venido relacionándose con todos los partidos y gobiernos de turno. Y en la práctica política usted ve que además de una retórica vacía de izquierda, ha sido totalmente contraria a ciertos principios. Entre otros, esta idea de la honestidad, que yo siempre sostengo debería ser de las pocas cosas que deben sostener a una propuesta o una acción de la izquierda. Entonces resulta que, volviendo al análisis, resulta que hay esta decisión inmediata
de estos tres personajes que solamente voy a especular, ¿no? Yo puedo especular. Me parece que por el respaldo que han tenido tanto de Guillermo Lasso como de Jaime Nebot, el primero de la lista, los tres en general, sobre todo el primero que es el más opcionado, creo que sí responde a una lógica desde el gobierno, que es la necesidad de apuntalarse en sectores de la derecha para sostenerse. Porque usted sabe que el gobierno, el presidente Moreno, es bastante frágil, ¿no? Su proceso de desgaste, de popularidad, la propia crisis que no tiene salida, las propias contradicciones internas hacen que se vuelva un gobierno muy vulnerable. ¿Cómo logra apuntalarse? Tiene que buscar algún tipo de pacto. Y me parece... ¿La declaración de María Paula Romo no le suena a un intento de curarse en salud? Sí, absolutamente, me leyó el pensamiento. Es como diciendo, vean, nos tocó irnos a pactar con este sector, pero yo voy ya más o menos tratando de dorar la píldora. En la práctica es eso, es mi lectura. Creo que hay una necesidad de apuntalarse en un sector duro, consistente, y en este momento del país esa es la derecha. Y es lamentable porque desde otros sectores nosotros habíamos planteado que la posibilidad del reemplazo de la vicepresidenta, de la ex vicepresidenta, podía atravesar desde una lógica mucho más democrática, un diálogo con la sociedad, un diálogo con una serie de sectores para buscar un consenso o un acuerdo más elevado respecto de una figura que pudiera llevar una agenda social concreta. Yo de lo que les escucho a estos tres candidatos de la terna, ninguno tiene una propuesta para el país, al menos de lo que hayamos conocido, mientras que existen otros sectores que sí han trabajado propuestas que podían haber sido concretadas por alguna figura, alguna persona con cierta representatividad, pero sobre todo una persona que fuera a apuntalar la institucionalidad del país. Porque el mayor riesgo que tenemos este rato es esa demolición institucional que está promovida por los correístas. Por eso es que el ala correísta, lo que digo, los correístas obtusos, se niegan de plano a cualquier tipo de iniciativa que venga del gobierno. Dando el beneficio de la duda, licenciado Kubi, podría pensarse también de que el fin justifica los medios, pensando en el tema de un intento adicional del gobierno de Lenín Moreno de alejarse más y más del correísmo, que hoy más que nunca es sinónimo de corrupción. Yo creo que él ya no necesita tanto ese distanciamiento porque ya está consumada la ruptura. Lo que él necesita es consolidar ciertas decisiones respecto de grupos o sectores que de alguna manera están generando inestabilidad. Y eso tiene que atravesar fundamentalmente por una acción decidida de lucha contra la corrupción. Y eso sí es una carencia de la que adolece el actual gobierno. Si es más allá del discurso, de las intenciones, no ha habido una ofensiva puntual, firme, de lucha contra la corrupción. Es decir, de hacer una higiene de la administración pública donde hay grupos o personajes que es conocido que han estado vinculados con prácticas corruptas y que deberían ser al menos separado todo lo que tiene que ver con una decisión del Ejecutivo. Ahí hay obviamente una deficiencia. Y lo otro es la justicia que, créame, Gustavo, los ecuatorianos seguimos pues decepcionados porque la aspiración era que esa justicia operara con cierta agilidad respecto de casos probados, evidentes de delitos que se cometieron durante los 10 años de Correato. Entonces, en ese sentido, me parece que Lenín Moreno, el presidente Moreno, podía haber mandado otro mensaje, es decir, haber buscado acuerdos con otros sectores de la sociedad que puedan apuntalar su gobierno, pero desde una lógica de una agenda de reivindicaciones de los sectores sociales que están duramente golpeados por la crisis. Me parece que él ha optado por un acuerdo con la derecha empresarial y eso le va a generar una serie de problemas, porque usted sabe que la derecha históricamente en este país no da puntada sin hilo. Más allá de esto que no deja de ser especulaciones, esta afinidad con la derecha, el principal opcionado dentro de esta lista, que usualmente es el primero en la lista, el señor Sonnenholzer, es un joven de apenas 35 años de edad, que me parece que es el límite de la ley ecuatoriana, o se lo bajó ya a 30. Me parece que para vicepresidente no recuerdo. Pero en todo caso es muy joven, es un empresario, economista, entendemos que ha estudiado en una universidad alemana. Dentro de sus atributos se habla de que él domina 3 idiomas y está relacionado con un medio de comunicación que no está tampoco entre los más conspicuos de Guayaquil, un medio importante sí, pero no entre los más importantes. ¿Qué le dice a usted estos atributos de quién podría ser el vicepresidente de Ecuador? Y ante cualquier coyuntura que pueda darse en los próximos 2 años y algo más, podría ser el presidente de Ecuador. Mire, yo creo que en
esta situación bastante confusa y ambigua, más bien sería de preguntarle a ustedes, a los comunicadores, pues, porque si es un personaje que viene de su medio, deben conocerlo mejor como trayectoria. Muy poco conocemos sobre él. Sabía que su familia eran los empresarios, porque son pequeñas empresas, los medios de comunicación, de Radio Tropicana, que él era el director de la radio. Me parece que en alguna instancia fue también directivo de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión en el Guayas. Entonces, Gustavo, en esas condiciones solo uno esperaría saber qué piensa, qué propone. Y ayer escuché que le hacía una entrevista y él dijo: yo no me pronuncio hasta que no se resuelva la decisión de la Asamblea respecto de la sucesión vicepresidencial. Me parece bastante sabio de su parte, ¿no? Pero una claro, actitud prudente. Sí, prudente, pero nos toca más bien... Sería mucho más grave que empiece a hablar como vicepresidente antes de ahora. Nos toca hacer una especie como de investigación por canales oficiosos para entender qué es lo que puede estar pasando, a qué se refiere esta decisión del presidente de ponerlo primero en la lista. Yo por eso le decía al comienzo, yo me limito más bien a analizar ciertas declaraciones de ciertos sectores que están respaldando esta postura. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional veo que va a haber un acuerdo general, exceptuando al correísmo obtuso, ¿no? Y al sector del BIN le oía a René Yandún cuestionar esta decisión. El resto de lo que he escuchado en los medios de comunicación están absolutamente de acuerdo con esta lista. He visto en las redes sociales que la mayoría de estos sectores dicen que es una muy buena lista, que es apolítica, que representa a la ciudadanía, y exceptuando algunos analistas, la mayoría plantean que bueno, en todo caso está consumado esta decisión de la terna. Por eso lo que nos toca es analizar qué motivó y con esa rapidez al presidente Moreno a escogerla. Y ahí es cuando yo digo, ahí se venía ya cocinando desde un tiempo atrás una crisis interna de gabinete que habría que pensar. Yo ya estoy sospechando, ¿no? Esto es una sospecha, ojalá no me inicien alguna acción judicial. Yo sospecho que la caída de María Alejandra Vicuña tuvo un impulso, tuvo un fomento desde el propio gobierno. Esa es la lectura que yo hago. Más allá de que existan las causales para promover, digamos, para empujar esta destitución, y obviamente eso se lo venía haciendo desde un tiempo atrás, por eso es que sale esta fórmula de la terna con tanta rapidez. Ahora, ¿cuál será el pensamiento de los políticos ecuatorianos? Hay evidentemente una situación en la cual hay un desprestigio de los políticos. Esto los vemos por una serie de diferentes manifestaciones y se está generando lo que podríamos denominar la antipolítica, que a su vez es un terreno fértil para las revoluciones, para aquellas pescas a río revuelto que puede darse de sectores que incluyen desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha. Mire, la pesca a río revuelto por lo general favorece a sectores muy conservadores, muy reaccionarios. Eso son los que se va más por la ultraderecha. Por la derecha, sí. Lo que está pasando en Europa, fíjese, toda la crisis de la política en Europa, ¿no? Estas conmociones internas están derivando en que se vayan posicionando estos partidos de la ultraderecha. Prácticamente media Europa está ahí en manos o va a estar en manos de estos sectores, ¿no? Sí. ¿Por qué razón? Porque las conmociones de esa naturaleza lo que favorecen o lo que promueven es el miedo de la sociedad. Y el miedo de la sociedad usualmente tiende a buscar figuras autoritarias, figuras de fuerza, de orden, para hacerles, digamos, de alguna manera, para resolver la crisis, ¿no? Lo que sucedió en Brasil, ¿no? Si una situación de desestabilización favorece un discurso autoritario como el de Bolsonaro. De manera que yo más bien pensaría que por ahí pescar a río revuelto estarían estos sectores, pero además hay un asunto mucho más complejo, Gustavo, en el país, y es que estos sectores del correísmo obtuso que están incluso insinuando lo de la muerte cruzada, la desestabilización de Lenin, Moreno, que apuestan incluso por una salida del actual presidente, no están tanto pensando en volver al poder, porque ellos están muy desprestigiados por la corrupción. Yo creo que están queriendo echarle tierra a todos los procesos judiciales para investigar la corrupción, porque yo creo que más de uno tiene un tremendo rabo de paja, y digamos, en la medida en que van saliendo a la luz estos casos, estos delitos, tanto los delitos como el secuestro de Balda o el crimen de Gabela y los otros de corrupción, cada vez se van a ir involucrando más personajes. Los propios diezmos. O los diezmos. Si para algo ha servido esto de la vicepresidenta es para poner en la perspectiva correcta esto de los diezmos que se habían convertido en algo normal en la política ecuatoriana. Pero fíjese, vamos a algo mucho más complejo. El caso Gabela
que empezó como una investigación de 2 o 3, digamos, supuestos sicarios, más de algunas posibles autoridades. Este momento están involucrados cerca de 60 personas que han sido llamadas de alguna manera a comparecer por el tema del caso Gabela. Eso puede ir sucediendo también con otros casos, porque esto es una trama. O sea, Gustavo, el esquema de corrupción sistemático que se montó durante el Correato es una trama, es una red donde estaban involucrados muchos personajes. Entonces, si usted empieza a coger un hilo y luego va, digamos, investigando, va a encontrar los otros nudos, la otra parte de la red que involucra a mucha gente. Eso es lo que quieren tapar. Y claro, si usted genera una crisis política, una inestabilidad, probablemente acaba con la institucionalidad de la justicia. Están detrás de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la sociedad lo que tiene que pedir, más allá de sostenerle o no al gobierno del presidente Moreno, es un esclarecimiento de esos hechos para tratar de recuperar una institucionalidad que no está centrada, Gustavo, en un edificio, que no está centrada en una oficina, está centrada en la confianza que tiene una ciudadanía respecto, por ejemplo, de la administración de justicia. Eso es la institucionalidad. Es decir, que volvamos los ciudadanos a confiar en que hay una justicia que actúa con probidad, con rectitud, con agilidad, con imparcialidad, por ponerle el caso de la justicia. ¿Qué es lo que concluyó Uruguay sobre la justicia peruana? Obviamente, y es lo que de alguna manera ha impedido que la alerta roja del Interpol se active, porque claro, el Interpol dice: yo no me meto en cuestiones que están demasiado contaminadas con una justicia politizada, pero nosotros internamente sí tenemos el derecho de recuperar esa confianza en instituciones que son fundamentales para la democracia, la justicia, el sistema electoral. Imagínense lo que significa que tengamos, luego de 200 años de vida republicana, casi 200 años, tengamos un sistema electoral, algo tan fundamental que está siempre sujeto a sospechas, a suspicacias, a desconfianzas de la ciudadanía. Entonces, a mí me parece que es fundamental eso, y hay que cuestionar a aquellos sectores de la política formal que conspiran contra esa institucionalidad. Hay otro aspecto que no podemos dejarlo de lado, esta situación vertiginosa que le decía semana a semana o día a día nos trae temas para discutir, para pensar, temas que preocupan, y está bien que preocupen a los ecuatorianos, pero mientras tanto la situación económica del país sigue a la deriva. A ver, yo creo que la herencia que dejó el Correato es dramática, ¿no? Porque obviamente se tapó durante los últimos años, ¿no? Si luego del despilfarro, de la bonanza, se siguió despilfarrando pero con deuda. Entonces resulta que aparece el cambio de gobierno y nos damos cuenta que hay un enorme hoyo difícil de llenar. El problema es que lo están llenando con la misma lógica. Se le planteó al nuevo gobierno, bueno, ¿por qué no cambian el modelo económico de manera que no se afecte a los sectores más necesitados, que se le exija a aquellos sectores que se beneficiaron durante 10 años de la bonanza y de alguna manera se logre tapar ese hueco, ese hoyo irresponsable que dejó Correa con medidas que no afecten a la economía popular? Pero yo veo que no se está haciendo eso. Es decir, se sigue manejando el mismo esquema de favorecer a los sectores monopólicos, que son los que de alguna manera se están beneficiando tanto de la bonanza como de la crisis. Y este rato, Gustavo, el presidente Moreno se está yendo a China con un avión lleno de empresarios y no está planteando una política para el sector agrícola, para la pequeña empresa, para la industria mediana, que son pilares fundamentales para, digamos, recuperar y sostener un aparato productivo interno. Fíjese, la próxima semana tenemos la presencia de la delegación de la Unión Europea, de Colombia y de Perú, para hacer el monitoreo del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Yo soy parte de una delegación de la sociedad civil donde vamos a analizar qué está sucediendo con ese tratado. Y ya se anticipan aquellas afectaciones que se están dando en contra, por ejemplo, de la economía campesina. El conflicto de la leche tiene mucho que ver con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, porque usted sabe que Europa tiene excedentes de producción lechera que de alguna manera terminan llegando vía exportación en leche en polvo, en otras fórmulas, al mercado ecuatoriano, y eso echa abajo, por ejemplo, al productor lechero. Tenemos problemas con granos, tenemos el problema con los medicamentos. Eso no se está discutiendo, no se está analizando desde la lógica del gobierno. ¿Cómo hacemos una propuesta económica que contrarreste estas lógicas comerciales que son totalmente desiguales? No puede el Ecuador competir ni con China, ni con Estados Unidos, ni con la Unión Europea en igualdad de condiciones. Ni siquiera Perú, Colombia y el Ecuador conjuntamente tienen la capacidad de competir. Necesitamos políticas que protejan de alguna manera la producción interna. Pero yo escucho
los mensajes de aquellos sectores que están en el gobierno, como el ministro de Comercio Exterior, el señor Pablo Campana, representante de uno de los mayores grupos monopólicos de este país, que está planteando una apertura indiscriminada al mercado internacional. ¿Qué lectura tuvo usted a propósito de esto de la estructura del gabinete? Un tema que, dado los vertiginosos acontecimientos de esta semana relacionados con la vicepresidencia de la República, no han dejado ni siquiera meditar. ¿Cómo ve la estructura del nuevo gabinete? Usted no sé si oyó, Gustavo, las declaraciones de ciertos sectores de la derecha el momento en que entró en crisis el cargo de la señora Vicuña. Enseguida dijeron, el reemplazo tiene que tener un perfil económico en función de qué, de apuntalar el modelo que todavía no acaba de cuajar en manos del ministro Martínez. Esa es la visión. Entonces a mí me da la sospecha de que a escogerle a este señor Sonnenholzer, a este señor, que de paso usted ha dicho que es economista, tiene esa perspectiva. Es decir, necesitan un vicepresidente que entre en la lógica de apuntalar las políticas económicas que está conduciendo el señor Martínez y que tienen que ver con un fortalecimiento del sector empresarial, con una apertura indiscriminada al mercado internacional y con una ratificación de estos acuerdos comerciales que benefician sobre todo a los sectores empresariales de punta. Y esto se lo digo con conocimiento de causa, Gustavo. Yo el año pasado, en noviembre, estuve en Lima en una reunión que es la misma que se va a hacer esta semana en Quito, como delegado de las organizaciones, y coincidencialmente me topé en el aeropuerto con el señor Martínez cuando todavía no era ministro de Economía, y él estaba con un grupo de empresarios, venía obviamente de reunirse en este espacio que también tiene campo para las reuniones empresariales, seguramente venía ya acordando ciertas líneas de política económica. Después lo nombran ministro de Economía, o sea que para eso no se necesita ser muy inteligente para entender estas lógicas. Y creo que la designación del vicepresidente va en esa línea. Lamentablemente, en lugar de poner a alguien que entre con una agenda para proteger los intereses de los sectores populares, se está priorizando la defensa de los intereses empresariales. Bueno, y algo de lo que ya hablamos, pero que queda pendiente de por medio: ¿cómo recuperar el prestigio de la política ecuatoriana entendida como vocación honesta de servicio público? Eso es algo muy complejo. Eso tiene que ver con una reconstitución de la cultura política de este país. Y eso tiene que ver más que con acciones muy puntuales respecto del mundo de la política, tiene que ver cómo una sociedad se apropia del espacio de lo público, cómo potenciamos la capacidad autonómica de las organizaciones de manera que construyan agendas que no sean pervertidas, envilecidas por el espacio o la esfera de la política formal. Eso es una necesidad, eso es una aspiración que tenemos quienes de alguna manera creemos en el potencial de un país por volverse más democrático, más justo, más equitativo. Eso es una lucha que creo que compete sobre todo a los sectores sociales y a la izquierda. Bien, gracias licenciado Juan Cubi por su análisis.